Víctor Buján, una autoridad nacional en la educación de nuestro país, en la enseñanza de la matemática, en el trabajo de las universidades, en muchos temas. Pero estamos en una gran crisis educativa. Los niños no han podido ir a las escuelas, los papás de pronto tienen que resolver problemas que no entienden. ¿Qué hacemos con la matemática? ¿Qué hacemos con la matemática? Bueno, hay varias cosas, varios lugares de arranque. ¿Dónde arrancamos? ¿Dónde arrancamos? ¿Por dónde comenzamos? Eso debería ser el punto primero. El punto de partida. Yo creo que en matemáticas, para niños muy chiquitos, no es difícil ganarse la atención del niño, atraer el interés del chiquito en lo que queremos, en el tema de conversación que queremos poner en el tapete, de manera que no hay malas noticias, aquí todo es buena noticia. Los niños, seguimos hablando de matemática, los niños son atraídos fácilmente por ciertos temas de matemática, en particular la geometría y la aritmética elemental. Cuando uno empieza a hablar con alguien si quiere atraer su atención, mejor empiece con geometría y hable de perímetros y de volúmenes y este tipo de cosas. Es fácil atraer la atención, el interés no me limito a niños o adultos, si empezamos con geometría. Decía una profesora también de matemáticas y otro profesor también nos decía que en la casa empezar con matemáticas. ¿Cuántos escalones hay para entrar a la casa? ¿Cuántas ventanas hay en la casa? ¿Qué volumen tiene, qué tamaño tiene la entrada, la puerta? El tanque de agua, ¿cuánto es? ¿Cuánto mide? Cosas sencillas. Cosas sencillas, pero yo quiero subrayar que usted empezó por un concepto que es como una gran voz, como una gran llamada a atender en el tema. Usted empieza con cuántos de esto, cuántos del otro. Eso es una buena manera de empezar a ahondar, a explotar un tema de matemáticas. Porque de pronto la casa se convirtió en aula. La casa se ha convertido en aula y lleva convertida en aula mucho tiempo. Yo añadiría, gracias a Dios, porque esto es una gran ventaja para el que está tratando de enseñar un concepto o varios conceptos a un niño en materia de matemática. Tenemos grandes oportunidades de aprender desde el mismo lugar donde vivimos. Por supuesto. Del jardín, por supuesto. Lugar, sí. Hay posibilidades. Claro, o viendo por la ventana, o viendo pasar los automóviles por la calle. Claro que tenemos grandes oportunidades. No es que vamos a perder por el hecho de la pandemia y las medidas que se toman con motivo de la pandemia. No es cierto que nos quedamos sin lecciones de matemática y sin qué hacer en la clase de matemática. Usted siempre, recuerdo en conversaciones que hemos tenido, siempre habla de la exigencia. Hay que exigir siempre para la matemática. Sí. Hay que poner orden. Hay que poner orden. Sí, esa exigencia que yo digo es tomada de Castelnuovo, la italiana, la autora. Siempre hay que poner en claro que esperamos que al niño le quede claro que estamos exigiéndole, que de él esperamos
una serie de resultados y de medidas y de actividades. Y los padres de familia tienen que entender que el niño tiene que tener exigencias. Usted acaba de tocar una cosa muy delicada. El padre de familia a veces no entiende que tiene obligaciones que cumplir relacionadas con la clase de matemáticas, particularmente, hombre, para facilitar las cosas, particularmente en materia de sucesiones de números y en materia de geometría. Hay temas que son muy atractivos y muy yo iba a inventar una palabra, muy simpatizables. Es especialmente fácil hacerlos simpáticos a los ojos de los niños chiquitos. Usted ha dado un gran esfuerzo en Costa Rica por las escuelas unidocentes. Se ha ido a las montañas de Tilarán, ha estado en Puriscal, ha estado en Entre Ríos, me acuerdo, visitando escuelas unidocentes, animando a la gente a aprender matemáticas. ¿Cómo fue esa experiencia? La experiencia fue muy buena, muy gratificante, porque los que teníamos la batuta, la conducción, la responsabilidad del acto, quedamos muy satisfechos. Yo recuerdo que uno de las personas que trabajó en estas actividades de enseñanza de la matemática fue don José Joaquín Chaverri. Yo soy simplemente un observador. Bueno, pero es que hay observadores y observadores. Hay algunos que son muy digamos que muy constructivos, aportan cosas. Y entonces, al final del acto, yo tengo más entusiasmo en el tema que antes de haber comenzado. Eso es una cosa muy valiosa, algo muy valioso. Y hay gente que no comprende o no acepta que la gran gracia, el gran mérito de una buena lección de matemática temprana está en el entusiasmo que podamos despertar en los niños chiquitos. Y en los padres de familia, y en el entorno de todos. Sí, hay que extenderlo a todo lo demás, sí. Don Víctor, Costa Rica tiene que sentirse agradecida con un proyecto suyo interesante, que es el tema de los colegios científicos. La semilla, la ciencia, fructificó. Fue un proyecto muy valioso. Pues me voy a tomar la libertad de aceptar ese piropo, ese elogio, ese aplauso suyo, que por su experiencia en educación, etcétera, tiene un valor especial para mí. Yo le tengo mucho cariño a experimentos en los que he participado directamente, como por ejemplo el asunto de los colegios científicos. Si me permite una observación. Totalmente. En materia de colegios científicos, le debemos mucho, cáigase usted para atrás, le debemos mucho a mis viajes a Cuba. Mis viajes a Cuba se deben a que mi mamá era una divorciada y vuelta a casar con un ingeniero cubano, a quien yo adoraba. Era un hombre muy sabio, muy comprensivo, con una paciencia para un niño insoportable como este servidor. Y resulta que yo tenía que ir en tiempos de Tony Pacheco, Francisco Antonio Pacheco, ministro de Educación,
tenía que ir a ver a mi familia de vez en cuando. Y en un viaje que hice a La Habana, me encuentro a mi derecha, a la chiquita, a la hija de mi hermana, estudiando matemáticas con su abuelo. Y me puse a pensar, pero esto es monstruoso, ¿por qué mortifican a la niña con una lección de matemáticas si ya eso ya ella lo va a recibir y a digerir en el aula cuando esté? ¿Por qué le hacen eso ahora? Y la respuesta fue muy sabia, muy interesante. Le damos a la chiquita, le estamos preparando para educación, digamos que superior en matemáticas de esta edad. Resulta que la niña la estaban preparando para presentarse exámenes de admisión en lo que se llamaba la Lenin. La Lenin era la escuela Lenin, la que quedaba por allá por Arroyo Apolo, cerca de La Habana. Y bueno, yo estaba presenciando el trabajo de preparar a una niña, pues no muy chiquita, pero era una muchachita en matemáticas, en prepararla a la niña para que fuera una buena receptora, estudiante de matemáticas, más avanzadas que las matemáticas con que preparan a un muchacho común y corriente para que entre a una escuela avanzada, porque la escuela Lenin era muy avanzada. ¿Y cómo se desarrolla la idea de crear los colegios científicos en Costa Rica? Bueno, yo regresé a Costa Rica y le conté el cuento a mi amigo de la infancia, Francisco Antonio Pacheco, y le dije, mira, vengo de ver una cosa que es como ver el Cadejos. Digo, así de fuerte es el shock. Vi cómo a mi sobrinita chiquita la preparan para entrar en la Lenin, que es una escuela especial, es una escuela donde los chicos en edad de segundo o tercer año de colegio ya están preparándose para temas avanzados y temas interesantes en matemática. Entonces, Tony Pacheco me dijo, hagamos una escuela de esas. Claro, cuando terminó la frase, ya yo andaba buscando gente con la cual podría hacerse eso una realidad. Y me encontré varias personas muy interesantes. Por ejemplo, me encontré a el que fue ¿cómo se dice? Otra persona que fue crucial, que fue clave, que fue muy valioso para arrancar con los colegios científicos costarricenses. ¿El primero fue en Alajuela o dónde fue? No, el primero fue en San Pedro de Montes de Oca. Ahí estaba, por ejemplo, cerca de la Universidad de Costa Rica. Muy cerca de la Universidad de Costa Rica, cerca de Marvin Matthews, porque él era el director del departamento legal del Ministerio de Educación. Claro, estaba adentro. Sabio abogado. Sabio abogado. Y en particular, sabio en las matemáticas del proceso de aprender cosas. Le hace educación. Y entonces, además de esto, vinieron otras personas que se entusiasmaron con la idea de crear colegios científicos en Costa Rica.
hubo gente que se enojó muchísimo. Como todo proyecto. Como en todo proyecto. Había gente que se enojó, que se molestó, que se rebeló contra la idea. Yo recuerdo que había un señor que había pertenecido o que pertenecía en ese momento a la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y que se pronunció en el periódico de la manera más negativa. Pero el periódico hace unos meses dijo que los colegios científicos es donde van jóvenes que hacen proyectos, que hacen empresas, sí, que internacionalmente tienen prestigio. Sí, señor. Y sigue siendo una gran riqueza educativa para el país. Una gran riqueza educativa. Sí, pero una gran riqueza educativa, eso se les ocurrió, no sé, muchísimos años después de haber hablado pestes del proyecto original de abrir un Pero colegio. Su gotita floreció. La gotita parece que floreció, felizmente. Gracias a Dios tenemos ahora, ya se fueron multiplicando Así es. los colegios científicos. Entonces, ese es más o menos lo que ocurrió con los colegios científicos. Empezó con muchas enemistades, enfrentando antipatías y acabamos con La Nación, que es un excelente periódico nacional, diciendo la realidad. Hablando bellezas del asunto y diciendo la realidad. Sí, Estaba leyendo el inicio de la Universidad de Costa Rica, que un señor muy ilustre de Heredia dijo que no debíamos tener Universidad de Costa Rica en 1942 hasta que existieran escuelas en toda Costa Rica. No puede ser. Y sin embargo, tenemos una gran universidad, un gran proyecto científico, y la vida es así, suma y resta y va Sí. Grandes resultados. Grandes resultados. Don Víctor, muchas gracias por estas entrevistas. Muchas gracias a usted, don José Joaquín.